Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. El gobierno de nuestro país ha dado un paso histórico, primero, el año pasado, presentando una demanda civil en contra de las principales empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos, acusándolas de negligencia en el trasiego ilegal de armamento a nuestro país. Ahora, el gobierno mexicano ha dado otro paso que incluso ha hecho resonancia en otros países y con fiscales en Estados Unidos, aunque parezca increíble. Y para hablar en detalle de este asunto, tenemos a Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el cerebro de este paso judicial en los Estados Unidos. Alejandro, bienvenido a Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús. Siempre un placer platicar contigo. Alejandro, para la gente que no entiende mucho del lenguaje jurídico y sobre todo en las cortes federales en Estados Unidos, ¿cómo pondrías, hablando muy directamente a la sociedad mexicana, lo que se hizo al presentarle al juez Denny Saylor, el que se mantenga abierto el proceso judicial en la Corte Federal en Massachusetts? Claro que sí, Jesús. El gobierno de México presentó la demanda el 4 de agosto del 2021. Las empresas demandadas respondieron el 22 de noviembre del año pasado y en su respuesta, las demandadas le dicen al juez: detenga el litigio porque la Corte no es competente, porque el gobierno de México no logra probar que hay una relación entre lo que pasa en Massachusetts y lo que pasa en México, y así una serie de argumentos de defensa, pero todos con el objetivo de que se detenga el litigio, es decir, que no pase a la etapa ya más desarrollada donde podríamos conocer la evidencia, las pruebas, ¿no? Las empresas demandadas también dicen el gobierno de México no nos puede demandar porque nosotros gozamos de inmunidad. Y lo que hicimos el lunes pasado fue presentar cerca de 20 escritos, yo creo que se alcanzarán las 350 páginas entre todos los escritos, con argumentos para rebatir las defensas de las empresas demandadas y decir en qué se equivocan y pedirle al juez que, como las empresas se equivocan en sus defensas, el litigio debe de continuar. Las empresas todavía tienen otra chance de contestarnos el 28 de febrero, pero por lo pronto nosotros le asestamos una buena cantidad de argumentos legales con las que creemos que el juez tendrá suficiente información y sustento para decir que el litigio continúa. Ahora, hay gente que dice que esto es como quererle dar una patada al gigante, pero también, y creo que es por la falta de información de los procesos judiciales y civiles en los Estados Unidos, ¿es en realidad una misión imposible el poner en el banquillo de los acusados en un juicio federal en los Estados Unidos a los fabricantes de armas? Es sin duda muy complejo, pero no por el tamaño de la industria o los tentáculos que pudiera tener cierta industria o el dinero. Es complejo porque pues al final es ante una corte y es una cuestión de argumentos jurídicos y qué argumentos tienen más fuerza. Las empresas gozan de cierta inmunidad, es decir, en los Estados Unidos hay una ley que dice que no pueden enfrentar o ser juzgados por violaciones por responsabilidad civil. Es por eso que decenas de demandas que se han presentado contra estas empresas después de tiroteos masivos, masacres. En Estados Unidos creo que es 2 al día que hay incidentes con arma de fuego de este tipo. Esas demandas no prosperan.
Es complejo para el gobierno de México porque nosotros argumentamos una serie de elementos, entre ellos que es el principal, que esta ley, si bien ofrece inmunidades, se las ofrece a las empresas por situaciones, lo que pase en Estados Unidos, no lo que pase en México. Y nuestro señalamiento es que sufrimos un daño por sus prácticas negligentes en aquel país. Dentro de los escritos que presentamos el lunes, y ya lo decías, recibimos un escrito el lunes 31 de enero, para que quede claro. Así es, sí, el lunes 31 de enero se presentaron, en paralelo a nuestros escritos de respuesta, 6 escritos de amigos de la Corte. Entonces les cuento al público. Un escrito de amigo de la Corte es una presentación de información formal para el juez. Puede ser a favor de la parte que demanda, puede ser a favor de la parte que es demandada, o simplemente es información que un tercero considera que es importante que el juez conozca. Déjenme contarles, Jesús, si me permites, son 6 escritos de amigos de la Corte. Hay uno de expertos en derecho internacional que residen en Europa principalmente, que ofrecen un análisis muy profundo sobre cómo funciona y qué ley se tendría que aplicar cuando se está hablando de un daño transfronterizo, como es en nuestro caso. Hay otro escrito de amigos de la Corte de grupos de la sociedad civil en los Estados Unidos. Este es GIFORCE, Everytown, March for Our Lives. Son grupos organizados alrededor de víctimas de ataques masivos. GIFORCE, por ejemplo, es una organización constituida después del ataque a la legisladora GIFORCE en Arizona. Entonces, este escrito de amigo de la Corte de la Sociedad Civil estadounidense le da mucha fuerza a nuestros argumentos porque unimos los argumentos de estadounidenses con los argumentos de mexicanos que presentamos en la Corte. Hay otro al que se sumaron Belice y Antigua y Barbuda, esperamos que otros países se sumen en los próximos días, que habla del impacto del tráfico ilícito de armas a la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Hay cosas muy relevantes en ese escrito. Uno pensaría, bueno, una isla, ¿cómo podría sufrir de tráfico ilícito? Pues lo sufre en una proporción muy elevada de armas procedentes de los Estados Unidos. Otro escrito amigo de la Corte de Víctimas de Violencia Armada en México, en ese escrito se sumó Adrián Levarón, que si ustedes recordarán, hace un par de años su hija y otros familiares fueron asesinados en Bavispe, Sonora. Ahí Adrián Levarón hace una relatoría de cuál es el impacto directo de las armas que son traficadas ilícitamente desde Estados Unidos a México. Uno más de fiscales de distrito, son 26 fiscales encabezados por el fiscal de distrito, el District Attorney en San Francisco, California. Lo acompañan el fiscal de Chicago, el de Houston, Denver, Los Ángeles. Y este escrito es muy poderoso porque presenta un elemento adicional que nosotros no habíamos planteado en la demanda. Las armas que son traficadas a México regresan a sus comunidades de manera ilícita otra vez a los Estados Unidos por las pandillas, el crimen organizado, y afectan directamente a ciudadanos estadounidenses residentes en Estados Unidos. Y además hacen una muy buena explicación de cómo el tráfico ilícito de armas ayuda a que aumente el tráfico ilícito de drogas. Eso es algo también que estimamos nos va a ayudar en la Corte para que el juez entienda mejor la relevancia de este litigio. Y por último, el que consideramos que tiene la mayor relevancia legal es el escrito de amigos de la Corte encabezado por la Procuradora General de Massachusetts y 13 procuradores estatales más de estados con una alineación más liberal que buscan mejores legislaciones para el control y la venta de armas. Y los procuradores se van directo contra esta ley que ofrece ciertas inmunidades diciendo, esta ley tiene algunas excepciones. Esas excepciones que presenta el gobierno de México se refieren a que las empresas no son inmunes de actos que resulten violatorios, que violen leyes estatales. Entonces le hacen un guiño al juez diciendo, juez, si desechas o detienes el litigio
estimando que la ley les otorga inmunidades plenas a las empresas demandadas, pues habría que considerar si Placa en realidad no entra en un conflicto de índole constitucional entre una ley federal de todos los Estados Unidos con las leyes estatales. Muy interesante este escrito de amigos de la Corte, porque solamente los estadounidenses pueden hablar del alcance de una ley federal. El gobierno de México, muy respetuoso de los asuntos internos de Estados Unidos, pues nosotros simplemente decimos Placa esta ley no nos aplica porque no tiene efectos extraterritoriales. Pero estos procuradores van mucho más a fondo en el tema. Ahora, Alejandro, sobre la mesa este argumento jurídico parece sólido y bastante sustentado con los escritos de los amigos de la Corte y además la respuesta que dio el gobierno de México. El tema aquí se le está acusando de negligencia. En otras palabras, que las 8 armerías demandadas se hacen tarugas respecto al objetivo de sus productos. Se calcula que son entre 500 y 800 mil armas que entran ilegalmente a México cada año. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ahora, ¿cómo podríamos explicar a la gente que nos está escuchando qué es lo que les está diciendo México en general, más allá de la respuesta que se le dio al juez Saylor el 31 de enero? Me refiero, ¿por qué se están haciendo tontas las empresas en el trasiego ilegal de armas? Son varias, pero la que nos ayuda a entender mejor, a ilustrar nuestros argumentos, lo que decimos es, las empresas saben, porque pues, al final son empresas como cualquier otra empresa de automóviles o cualquier otro producto, son empresas con dinero y con buena capacidad de administrar su producto. Saben a quién le están distribuyendo y saben a quién se le están vendiendo sus armas. Es decir, las empresas saben que sus armas acaban en manos de criminales. Saben que son vendidas a traficantes, que son vendidas a prestanombres, que llega una persona y compra 10 de sus armas y vete a saber para qué las van a usar. Entonces, el señalamiento de negligencia en esto es, a ver, empresa, tú tienes una obligación como cualquier empresa en Estados Unidos de cuidar que tu producto no cause un daño, que tu producto no caiga en manos de criminales. Y aquí aprovecho para hacer referencia, por ejemplo, cuando hay una sospecha de que el volante de cierto vehículo no funciona, de inmediato hacen ¿cuál es el término? Recall, ¿no? Echan para atrás un todos llamado, los coches, sí. No, un llamado. Entonces, otras industrias son muy responsables, muy diligentes, muy cuidadosas de que su producto no cause un daño. Entonces, la industria de las armas dicen, a mí el arma sale de mi fábrica y yo no sé qué pase con ella y no soy responsable. Tu arma mata, o sea, en las manos equivocadas. ¿Y a qué nos referimos de la negligencia? Bueno, ¿por qué no eres lo suficientemente cuidadoso para prever que tu arma pues, no caiga en manos de criminales? Pero además de eso, Alejandro, creo que algunas de estas empresas demandadas incluso tienen modelos específicos que encajan en el patrón del narcotráfico mexicano. Tienes toda la razón. Uno se preguntaría, ¿quién querría comprar una Super 38 Colt que se llama Jefe de Jefes? O con cachas de oro, o que se pueden hacer ciertas modificaciones, o con símbolos aztecas, o la leyenda de más vale morir de pie que vivir arrodillado, con la imagen de Zapata. Y uno diría, bueno, coleccionistas, sí, pero esas armas se han encontrado en escenas del crimen en México, se han encontrado en manos de criminales. Y cuando se rastrean con este sistema de rastreo entre ambos gobiernos, nos damos cuenta dónde se vendieron. Y la mayoría de las tiendas donde se venden este tipo de armas, pues se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos. Hay miles de tiendas en la frontera sur de Estados Unidos, frontera con México, que venden armas de tipo militar, armas con estos diseños. Entonces, es evidente, y lo probaremos en juicio, que hay una relación entre lo que hacen las empresas y lo que pasa en México. Las empresas saben que tienen un mercado en México, un mercado que, por cierto, Jesús, no tendría que existir. En México solo hay una oficina donde se venden armas.
Y no se venden esas armas. Armas de tipo militar no se venden, armas con estos diseños no se venden, pero sí se venden en Estados Unidos. Y ahí es eso. ¿Cómo entenderlo? Es una falta de cuidado. Y no es una falta de cuidado inocente, es una falta de cuidado que les representa casi $250 millones al año. Es una cantidad bastante grande, pero además México está solicitando, en caso de llegar a un juicio y ganar la disputa legal en Massachusetts, una compensación de $15,000 millones. Sí, así es. Y nosotros dentro de la demanda solicitamos una compensación y eso está por determinarse aún la cantidad. Pero para dimensionar, para entender el tamaño del daño, nosotros señalamos eso. El daño es casi del orden del 6% del Producto Interno Bruto. Y es como dices, miles de millones de dólares. Esto es importante porque no es la cantidad en sí, si se va a dar o no, es el tamaño del daño. Es impresionante. No estamos demandando porque me rompió una pierna, ¿no? Es 6% del PIB. Esto es de lo que produce México, porque es gastos funerarios, helicópteros que se derribaron, compra de chalecos antibalas, gastos psicológicos, atención médica, infinidad de gastos en los que incurre el gobierno de México por el tráfico ilícito de esas armas a nuestro país. Y sin tomar en cuenta las decenas de miles de personas que han perdido la vida en estos que son incuantificables. Sí. Ahora, dos preguntas para cerrar esta plática entre Washington y México. Alejandro, hay una situación innegable que luego la gente confunde precisamente por la falta de información. Esta demanda en Massachusetts nada tiene que ver con Rápido y Furioso de manera directa, ni con la otra acción que está llevando a cabo el gobierno de México. Y segundo, para que nos redondees las dos respuestas, sí. ¿Cuánto le cuesta al erario mexicano los abogados que están representando a nuestro país en esta demanda? Gracias, Jesús. Nada que ver con Rápido y Furioso. Son dos procedimientos diferentes. Lo que sí, y para todo el público, Rápido y Furioso nos ayuda a entender cómo es el trasiego de armas, cómo funciona. Uno dice, bueno, es que cómo entraron tantas armas con Rápido y Furioso. Pues de la misma forma entra 500,000 de armas cada año. Entonces nos ayuda a entender la dinámica. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta? Nosotros tenemos presupuestado para el pago de nuestros abogados, son 2 despachos, uno de ellos pro bono, la organización Brady, que trabaja pro bono, que es la organización que tiene la mayor experiencia en este tipo de litigios, y nuestro abogado es Steve Shadowen, que tiene un equipo de economistas, expertos y otros abogados en Estados Unidos. El costo anual es de $1 millón, es lo que tenemos presupuestado. Nuestro abogado trabaja a una tarifa reducida, es 1/4 de su tarifa regular por hora. En los Estados Unidos los costos de los litigios son muy elevados. Sabemos que las empresas a las que estamos demandando han contratado despachos cuyos socios cobran $300, $400 la hora. Entonces a las empresas demandadas les va a salir mucho más caro este litigio que lo que le cuesta a los mexicanos. $1 millón es mucho dinero, pero bien vale la pena el análisis de ese dinero para poder controlar el tráfico ilícito de armas. Aquí lo tienen, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, quien nos ha dicho básicamente que si hay juicio en ese proceso, México sacaría de la manga varios ases para demostrar la negligencia de las empresas demandadas. Alejandro, muchas gracias por estos minutos entre Washington y México. Gracias, Jesús. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván están otra vez en Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Hola, Jesús. Pues de entrada les tengo, como siempre, el gusto de saludarles. Y después, pues,
vamos a hablar de películas y vamos a hablar de películas que tocan un tema que se ha estado platicando acá, que es pues el del control de armas, el de la violencia derivada de esas armas, que tanto también esa violencia está relacionada con el consumo de contenidos violentos en televisión o en videojuegos. Y bueno, muchas películas, y tú lo sabes, Jesús, han tocado el tema 1001 veces, digo, y además muchas veces la industria del entretenimiento ha puesto sobre la mesa esta discusión. No sé, lo más reciente, lo que pasó con Alec Baldwin en el rodaje de Rust, que pues al no tener a un armero, una armera pues digamos prudente, no se dieron cuenta de que una de las armas no tenía balas de salva, sino que tenía balas de verdad, dispara y mata a la cinefotógrafa, a la directora, y por ahí sale más gente herida. Pasó en El Cuervo, recordemos que Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, falleció de un accidente similar. Y bueno, además, en la ficción, pues se ha visto muchas veces reflejado esto, ¿no? Un caso importante, Gus Van Sant con Elefante, aquella película que seguía a dos chicos que hacían alusión a la masacre en Columbine y que pues te mostraba el día a día de estos chavos, exactamente la mañana que ocurrían estas, esta balacera, esta masacre, ¿no? Esa es una. Luego, por ejemplo, hay otra que se llama The Dirties, ¿no? Como Los Sucios, que es una especie de found footage, estas que es como La Bruja de Blair, que es una ficción, pero que parece que encontraron material grabado previamente, y que finalmente es la historia de dos chavitos también que fueron buleados en la escuela y que al ser buleados deciden llevar a cabo una de estas masacres. Tenemos que hablar de Kevin, que es una pesadilla, ¿no? ¿Qué pasaría si tu hijo es un asesino en potencia? Y bueno, Bowling for Columbine, el documental de Michael Moore, que creo que es uno de los más puntuales y que más ruido hicieron, ganó el premio de la Academia y despegó la carrera de Michael Moore, que de por sí ya iba para arriba. Pues bueno, se estrenó recientemente en Estados Unidos y va a estar seguramente nominada en varias premiaciones, una película que se llama Más, algo así como Más de Masivo o Más incluso como de Misa. Y lo que nos muestra esta película es qué pasaría si pones frente a frente al padre y la madre de una víctima y al padre y la madre de un victimario de uno de estos casos. Platiqué con Ann Dowd, que es la actriz que forma parte de una de estos dos padres de familia y que seguramente la han visto en la serie del cuento de la criada, Handmaid's Tale, sobre por qué es tan importante hablar de estas historias, pero sobre todo imaginar qué pasaría si pones frente a frente a estas personas y en vez de irte por la violencia te vas por el diálogo. Vamos a escucharlo con ella. I think the power of the film is that I think la película nos muestra que debemos ser capaces de dejar a un lado nuestra certeza de tener la razón sobre la otra persona, que debemos olvidarnos de responsabilizar a los demás, sentir rabia y sentir culpa, que podemos dejar eso a un lado y no cargar con ello siempre, porque es una montaña muy difícil de escalar. Podemos hacer eso a un lado y escuchar al otro, oír realmente lo que nos dice sin estar planeando nuestra respuesta, porque en una conversación real no sabemos qué diremos después. No esperamos nuestro turno para hablar. Si de verdad escuchamos, algo ocurre entre las personas. Porque así estamos construidos los humanos. Cuando hacemos eso, un peso se nos quita de encima. Yo lo estoy sintiendo al platicar contigo. Es la noción de soltar lo nuestro y observar lo que tenemos enfrente. Para mí son inolvidables los momentos de la vida en los que he estado segura de tener razón, de expresarme con enojo y ser emocional, porque nunca funciona. Es como con los hijos. Puedo perder la cordura porque se portan mal, pero no consigo nada. La muralla se refuerza. La película nos invita a quedarnos en el cuarto y en la conversación y tomar un respiro. No hay nada mejor que sentir alivio. Bueno, Gonzalo, creo que este tipo de películas ayudan a entender la gran problemática que hay en la sociedad de Estados Unidos y esa psicología que también impera en familias de víctimas y victimarios que no llevan a ningún lado, y cuando digo no llevan a ningún lado porque no tienen rebote en las esferas del poder como el Congreso Federal y la Casa Blanca.
Así es, y que bueno, a final de cuentas se refleja en la violencia con armas en Estados Unidos, pero no deja de ser, como lo decía Ann Dowd, también un reflejo de una falta de comunicación, como de una enajenación absoluta de la sociedad. Ahí sí no importa en qué país lo situamos. Escucha Play con Gonzalo Lira Galván, como siempre, en Entre Washington y México. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Como siempre, lo más importante es leer, y aquí en Entre Washington y México nunca dejaremos de cumplir con ese mandato. Para eso tenemos a Fernanda Álvarez cada semana, quien nos recuerda esa tarea. ¿Qué nos tienes de recomendación, mi querida Fer? Antes, hola Jesús, ¿cómo estás? Gracias otra vez por invitarme. Y pues ahora les traigo libros muy distintos porque traje un libro ilustrado y una novela gráfica. Así que sí, son otras maneras de entrar también a la lectura. El primero de ellos es sobre Clarice Lispector, que es a mí una autora que me gusta muchísimo, que nació en Ucrania y acabó muriendo en Brasil. Y el título de este libro ilustrado, en este caso, se titula La mirada en el jardín y está escrito por Daniela Tarazona, que saben que es novelista, que acaba de publicar una novela en Almadía que se titula La isla partida, y por una ilustradora también maravillosa que maneja mucho el collage, que se llama Nuria Meléndez. Y este libro es como una introducción para leer a Clarice Lispector. Entonces cada uno de los capítulos trata acerca de sus obras, acerca de sus novelas, y es un viaje delicioso. A mí Clarice Lispector me gusta mucho además porque trata mucho acerca del lenguaje, es esta búsqueda primigenia de qué es el lenguaje, de dónde somos, cómo surge y de qué manera nos reconocemos en estas palabras. Entonces en cada una de sus novelas siempre está en busca de la existencia y eso significa en busca del lenguaje. Entonces es un librito que es muy amable de leer, que se disfruta muchísimo y con estas ilustraciones gana un montón. Y es esto, es como una introducción a Clarice Lispector que para quienes no han entrado a su literatura se los recomiendo muchísimo. Y el segundo libro es otro que también es súper interesante, que trata sobre Hannah Arendt. Se titula Las 3 vidas de Hannah Arendt. En este caso sí es una novela gráfica, en el sentido de que tanto la imagen como el texto tienen el mismo peso a lo largo de la lectura, y está escrito e ilustrado por Ken Krimsten. Él es un alemán que ha publicado en viñetas en The New Yorker, en The Wall Street Journal, entre otros. Y pues claro, nada mejor también yo creo que entrar a la filosofía de esta gran mujer que fue Hannah Arendt, que a través de esta novela gráfica. Y es muy interesante esta novela porque nos habla de justo de 3 momentos de la vida de Hannah Arendt, ¿no? El primero es pues la etapa de su infancia, en cómo se descubre como judía, ¿no? También en estos primeros años de vida, después de qué manera se va a París y finalmente cómo termina en Estados Unidos. Pero el mundo de Hannah Arendt también fue pues riquísimo, ¿no? Pensemos que fue amante de Heidegger, ¿no? Otro de los grandes filósofos, conoció a Chagall, de la época de Bertolt Brecht, su gran amigo también fue Walter Benjamin. Entonces es un espacio que nos va situando en distintos momentos de la cultura, desde el arte, la filosofía, la escritura o la literatura, y en lugar de que nos dé respuestas, nos va sembrando un montón de dudas acerca de la filosofía primero en sí misma y después de todo lo que nos va planteando Hannah Arendt a lo largo de sus escritos, ¿no? Tanto hemos escuchado hablar de la banalidad del mal, de la condición humana, que son estos libros como fundamentales, ¿no? de sus reflexiones, de su pensamiento, que en lugar de contestarnos acerca de qué tratan, de qué son, de qué quiso decir, nos plantean estas dudas para que busquemos más información, para que vayamos directo a los textos. Pero creo que son 2 maneras, tanto la de Daniela Tarazona con Nuria Meléndez en La mirada en el jardín, como Ken Krimsten en Las 3 vidas de Hannah Arendt, de acercarnos a personajes importantísimos, ya sea desde el punto de vista literario o desde el punto de vista filosófico. Entonces son estas 2 grandes recomendaciones con una manera de leer distinta, que es la novela gráfica o el libro ilustrado, para que puedan disfrutarlos y que después nos digan sus comentarios, qué les pareció entrar a este mundo desde otra perspectiva o desde otra manera más colorida, digamos, para acercarse a estos Vaya mujeres. Forma de atraer más lectores, ¿no? Porque los libros ilustrados de alguna manera hacen a la persona que los está viendo y leyendo viajar en una especie de 2 perspectivas, pero al final de cuentas te conllevan a hacer tus propios
argumentos tanto del juicio de lo que estás leyendo como del viaje que estás haciendo a través de las gráficas, ¿no? Sí, completamente. Y de qué manera también se conjugan, como bien dices, ¿no? Y es un estilo que no muchos estamos acostumbrados a acercarnos a leer. Pensamos que solamente las letras y que este es un mundo más infantil, y sin embargo eso generan dudas, pensando en el de Hannah Arendt, generan eso, ganas de buscar más información, de ir a las fuentes, de buscar a más filósofos, de entender mucho más cosas. Y de Clarice Lispector pues es entrar a sus novelas desde una parte, digamos, su vida, qué estaba pasando en esos momentos de su vida para que ella pudiera escribir así, ¿no? Entonces son dos maneras muy distintas, muy enriquecedoras también, que como bien dices, pues nos llenan además el mundo de imágenes, ¿no? Que ya no vamos tan en solitario en este sentido. Ya ven por qué lo más importante es leer. Y para nuestra fortuna, Penguin Random House nos presta a Fernanda Álvarez, quien nos regala su tiempo y nos hace estas maravillosas recomendaciones. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. A los criminales y a los políticos, como siempre, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.